episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como de costumbre, este es un programa que tiene la intención de educarnos a todos de la tecnología que nos está rodeando. Y como de costumbre, me acompaña Jesús Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Hola Rocío, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí porque tenemos muchos temas que tratar, empezando por RetroTech. Porque hay algo que a veces la gente olvida cuando estamos en redes sociales y estamos bombardeados de una serie de sugerencias que nos hace la propia plataforma. Y es que años atrás los algoritmos no incidían de la forma en que hoy lo hacen. Bueno, básicamente hay que mencionar de que esto de la analítica de datos dentro de lo que sería las redes sociales es relativamente nuevo. Esto viene más o menos después del 2006, 2008. Inició, digamos que con Facebook, con estadísticas, digamos que muy tímidas, pero después se le metió el acelerador a todo vapor y ya ustedes saben lo que ha pasado. Cabe mencionar de que el concepto de red social no nace con Facebook, nació con LiveJournal. Digamos que el abuelo, o mejor dicho, el tatarabuelo de las redes sociales, y antes que eso, antes de las redes sociales, la gente intercambiaba, digamos que información en un contexto social por los newsgroup, también por las listas de correo y también por los grupos de Usenet. Los que hemos trabajado con Unix conocemos bastante bien este tipo de herramientas, pero cabe mencionar de que a partir de ahí simplemente era un intercambio social de información de manera, por decirlo así, dentro del contexto ético y sano, pero conforme viene la fiebre del hipertexto, imágenes, multimedia y demás cosas, cada cual quería sentirse único y diferente. Así mismo es, y por eso es que tenemos hoy tantas plataformas sociales que supuestamente ofrecen una experiencia única de uso, pero que al final terminan todas pareciéndose entre sí. Y eso nos va a llevar a actualidad tecnológica, porque hay un tema que está bastante fuerte en este momento y que tiene precisamente que ver con redes sociales. Hay tremendo juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos por un tema que es viejo, pero que es la primera vez que se enfrenta a nivel de una corte. ¿Con qué tiene que ver, Jesús? Bueno, básicamente este escándalo es más grande que el escándalo del tabaco de los 90. Esto quiere decir de que las redes sociales han rasgado el velo de lo que sería la decencia. Hay un artículo, creo que es el 236 de una ley de 1996, que tiene que ver con temas de moral, decencia y temas de contenido. Y se ha dado de que un menor de edad, creo que 9 años, la persona involucrada en esto, si mal no estoy equivocado, eh, ha tenido acceso o ha tenido, digamos que, cierta interacción que no está permitida. Ese es un tema bastante escandaloso porque nada más hay que ver que Mark Zuckerberg está en las personas que está testificando en este juicio que se está llevando a cabo. Y todo tiene que ver con que se acusa desde hace años a las redes sociales de provocar daños serios a nivel de salud mental, a nivel de bienestar. Y por supuesto, todos sabemos que en redes sociales la toxicidad hace mucho tiempo se volvió la norma. Todo esto está incidiendo negativamente, sobre todo en adolescentes, porque se supone que este grupo demográfico es el que tiene una mayor vulnerabilidad cuando hay temas que pueden llevar a ansiedad, depresión y otros. Incluso voy más lejos. O sea, burlar el filtro de las redes sociales a nivel de edad es tan fácil como cambiarse la fecha de nacimiento. Simplemente un botón de selección, cambiar el número y listo. Entonces, se supone que el primer filtro es de que a partir de 13 años es que se le da acceso a lo que sería red social. Pero he visto padres que han creado perfiles de Facebook para sus niños, que lo manejan los niños, simplemente porque, no, porque tengo que autenticar el juego que él utiliza.
por decirlo así, en un inicio era Roblox. Y volvemos al mismo caso del condenado Roblox, de tanto que hemos hablado, con todas sus fallas de validación de identidad. O sea, mira qué cosa, una cosa se conecta con la otra. Lamentablemente es así, porque fíjate que todo este asunto de redes sociales y la manera en que se han desarrollado y han evolucionado para mal, no para bien, conecta con otros temas que nos ponen a pensar si estamos ante una verdadera crisis de identidad para los humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha habido una serie de titulares que causan disturbio en estos días. Se habla, por ejemplo, de que supuestamente agentes de inteligencia artificial crearon su propia red social que es exclusivamente para esos agentes interactuar ahí y los humanos, por supuesto, no tienen cabida en ese lugar. Pero eso no es lo único. También se da el caso, un fenómeno que le llaman Terians, que aquí ha tenido mucha incidencia en esta semana. Todo eso conecta con el tema de redes sociales y con el hecho de que hay, como quien dice, una narrativa que está llevando a la humanidad a cuestionarse a sí misma y rendirse ante toda esta tecnología. Mira, y lo lindo del caso, que esto de los Terians es diferente de lo que son los furros. O sea, y yo me he dado cuenta que casi siempre, año tras año, para estas fechas, siempre sale un experimento nuevo. O sea, no sé qué tiene esta fecha, no sé, lo desconozco, pero en mi memoria, tanto de largo plazo como de corto plazo, llevo registrando desde varios años que siempre sale una embromienda nueva. Entonces, no entiendo. Esto de los Terians se está saliendo de control, pero se está saliendo de control gracias a que se ha vuelto tendencia y la gente lo vive mencionando. Y es un problema. Eso debería caer en lo que sería en el espectro de salud mental. Porque una persona que se sienta perro, entonces yo le voy a decir, sencillo, te voy a tratar como perro, te voy a tener fuera, te voy a alimentar con purina y encima de eso no tienes acceso ni a celular ni a nada por el estilo, porque también son una partida de sinvergüenzas. Es sencillo. Quieren comportarse como animales, sin embargo, con los privilegios de humanos. No, así no se puede. Entonces, nos están faltando el respeto y están insultando la inteligencia de nosotros. Así no se puede. Y adivina quién tiene la culpa de que ese tema ahora mismo esté en boga y que sea viral. Son los algoritmos. Lamentablemente estamos en un mundo dominado por algoritmos y los algoritmos nos dicen a cada momento qué es lo que tenemos que ver, porque de acuerdo con ellos, eso es lo que está en tendencia y si no estamos en esa tendencia, no estamos en nada. Lo mismo ocurrió hace unos días con un café pop-up que salió en Nueva York para la gente que quisiera salir en una cita romántica con su acompañante de inteligencia artificial. O sea, Jesús, básicamente en este lugar tú te ibas a sentar en una mesa muy bonita, muy decorada por San Valentín, con un teléfono al frente tuyo para tú interactuar con una inteligencia artificial y no con una persona. Básicamente se volvió canon la película Hair. O sea, ahí es que está el detalle en todo esto. Los que no han visto esa película se la recomiendo. Es de Joaquín Phoenix y con la voz de Scarlett Johansson, que habla de un tipo solitario, un escritor, que compra una computadora cuyo sistema operativo está basado en inteligencia artificial y, muy interesante, que estaba adelantado a su tiempo todo lo que está pasando con esta locura colectiva, esta demencia global, con los, digamos que con los modelos de lenguaje amplio, mal llamados IA, lo que está pasando con Cloud, con GPT y demás familiares. Y peor aún, después que le pusieron los avatares, ahí fue que esta vaina se descarriló realmente. Así mismo es. Pasando a temas más normales, todavía Warner Brothers sigue a la venta. Todavía ellos no se han decidido por darle el sí a Netflix y ahora reabrieron conversación con Paramount. Todo esto bajo un acuerdo con Netflix. O sea, Netflix esencialmente le dio permiso a Warner Brothers de reabrir esas conversaciones porque hay críticas a lo interno y a lo externo de Warner Brothers de que la directiva no tomó en cuenta quizás la mejor oferta y se quiere tener una oportunidad de revisar esto. En este caso quieren estar jugando con Dios y con el diablo, porque realmente ellos quieren que los dos le ofrezcan. Aparte que los dos le ofrezcan, quieren de que los dos compren uno una parte y otro otra. O sea, no entiendo. O sea, sí entiendo, pero
no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos, porque a nivel comercial, lo más lógico, lo más, digamos que financieramente plausible, la decisión, Paramount, porque voy a vender todo por una buena cantidad de dinero. Ahora, si tú lo que quieres es aumentar el poder mediático de otra marca y crear una especie de imperio cuasi monopolístico, véndeselo a Netflix. Y de ahí en adelante, vamos a ver qué va a pasar. Eso no pinta muy bien, que digamos. Hay quienes dicen que la estrategia de Warner Brothers en este punto es ver cómo consigue más dinero de cualquiera de estas dos partes que están participando en la disputa. Y realmente no se puede poner en duda porque sabemos que en estas negociaciones pasa de todo. Ahora, Jesús, volviendo a la inteligencia artificial y cómo está incidiendo en muchas cosas, hablábamos hace unas semanas de que hay una escasez a nivel de memorias RAM, pero no es lo único que está sufriendo por este tema. Bueno, volvió la crisis del almacenamiento nuevamente. ¿Y por qué? Porque los lenguajes de modelo amplio necesitan un sistema de almacenamiento perdurable, rápido y encima de eso de alta densidad. ¿Qué quiere dejar dicho? De que compañías como Seagate, Hitachi, Toshiba, Western Digital y Samsung e Intel, por decirlo de esta manera, están en una puja constante de ver quién es que va a lucrarse más. Pero, vamos a decirlo de esta manera, los mismos fabricantes de chips de memoria RAM, coincidencia, son los mismos que fabrican los chips de almacenamiento de discos de estado sólido. O sea, vamos a ser más serios, por favor, porque es lo mismo que existe un tema circular en cuanto a este ecosistema tecnológico, financieramente hablando. Como si fuese un esquema Ponzi legal. Una pirámide, pero que el dinero pasa de mano en mano. NVIDIA, Oracle, OpenAI. Ahora es SK Hynix, TSMC, o sea, todo el vivo que está en ese ecosistema. Señores, nos están tomando el pelo. Realmente. Es que podríamos decir que en cierto modo todo lo que se está viendo con inteligencia artificial, sobre todo generativa, es una tomadura de pelo y lo vimos la semana anterior con el tema que es de la caricaturización de fotos. O sea, la gente no tiene idea de el riesgo o el peligro que representa el estar haciendo esto porque aparenta ser divertido, aparenta ser inofensivo, pero detrás de eso hay muchos factores a tomar en cuenta. Incluso lo que estábamos mencionando en un inicio, el tema de Moltbook, eso me llama poderosamente la atención, porque todo eso, si es verdad que es una red social creada por modelos de inteligencia artificial de manera autónoma, Skynet se volvió real, así de simple. Pero, honestamente, si me preguntan mi criterio como versado en el tema de tecnología, yo creo que eso es más una plataforma creada por algún mecanismo de inteligencia, tipo Mossad, tipo CIA. ¿Conspiranoico me van a llamar? Me da lo mismo, no me importa, pero estoy diciendo lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso particularmente. Pero todo indica a que conduce por ahí esto. Así es, yo también pienso que esto es falso, que no es más que una narrativa que tiene por objetivo lo que habíamos comentado al principio de poner a la humanidad a dudar de sí misma. Pero bien, vamos a ir finalizando actualidad tecnológica con un par de anuncios breves. Viene por ahí el Unpacked de Samsung. Esto siempre es esperado por estas fechas del año, porque se supone que viene la nueva familia Galaxy S, aunque realmente no tenemos los detalles, eso viene por ahí. Y también Apple tiene un evento pautado para el 4 de marzo que tiene que ver con Macs. Interesante. Entonces, tendremos novedades de los nuevos rivales que son Samsung y Apple. Así es, aunque van a ser smartphones en un caso y posiblemente laptops y similares del otro. Pero bien, esos detalles vienen por ahí.
experto aquí en vía tecnológica. Y una vez más nos acompaña la economista Liliana Rodríguez Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío. Feliz de estar acá y que nosotros podamos compartir sobre este tema. Claro que sí, porque el tema a tratar hoy es inteligencia artificial en la banca dominicana. Y algo interesante que yo observo es que a pesar de que esta tecnología para fines de este tipo de usos podemos decir que es relativamente nueva, sí veo que se está aplicando mucho a nivel de banca dominicana. Y me gustaría tu parecer de a qué se debe esta adopción y cuáles son los usos más comunes también de la tecnología a ese nivel. Bueno, la inteligencia artificial es algo que de hace ya 3 años es algo que está de moda. Se escucha mucho por la inteligencia artificial generativa. Y las personas lo identifican e igualan inteligencia artificial a ChatGPT. Pero eso es una rama. Eso es un área de la inteligencia artificial. Y aquí en inteligencia artificial ha habido mucho desarrollo y hace muchos años, porque cuando hablamos de Machine Learning, automáticamente nos vamos dentro de la banca a lo que son los buros de crédito, porque utilizan toda la data histórica para poder entonces generar ese historial crediticio y generar entonces una predicción, el score crediticio, el puntaje crediticio. Entonces hace muchos años nosotros estamos utilizando inteligencia artificial en la República Dominicana y en la banca dominicana, porque ese historial crediticio y ese score crediticio, que es ese puntaje que arroja la predicción de el cumplimiento de pago que tendrá esa persona. Eso se utiliza con el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial. Aquí la adopción de la inteligencia artificial en la banca dominicana ha pasado en los últimos 4 años de un 27% a un 56%. Y esto ha venido, yo te diría que en 2 grandes elementos. Uno, se debe a la incidencia cada vez más de todo lo digital. La pandemia aceleró la velocidad de la adopción de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, para poder entonces protegerse de unos elementos que puedo comentar ahora en adelante, que es de protegerse de fraudes, que mientras más expuesto estamos por un mayor volumen de transacciones, entonces tenemos que desde la banca se tiene que proteger. Entonces, eso yo creo que es un elemento esencial que ha hecho que la banca adopte soluciones basadas en inteligencia artificial, pero también la incidencia de las fintechs. A nivel internacional, como aquí también, las fintechs desarrollan tecnología mucho más económica y llegan de una manera más rápida y expedita, y eso ha hecho que vayan marcando las pautas, no solamente las fintech, sino también empresas del sector real, como a nivel internacional conocemos Amazon, por ejemplo, hasta Airbnb, que utiliza toda esa data histórica para poder hacerte recomendaciones. Entonces, esto vinculado a un abaratamiento de los costos de la tecnología ha hecho que la banca dominicana pueda acceder a mayor cantidad de herramientas basadas en inteligencia artificial. Me agrada que tocas un punto que hemos incluso comentado varias veces en el programa, y es que la inteligencia artificial, a pesar de que hay un boom desde hace 3 años, como bien mencionaste, realmente no es una tecnología nueva. Lleva más de 60 años en desarrollo. Correcto. Y realmente fuera de lo que es generativo, ha habido muchas aplicaciones a lo largo del tiempo, incluyendo en un país como este. Sí. La automatización es un buen ejemplo de algo que utiliza inteligencia artificial a algún nivel y que mucha gente quizás no lo asocia con esa tecnología. Ahora yo tengo una pregunta que me surge porque mencionaste que se utiliza desde hace un buen tiempo y me gusta que lo hayas comentado porque hay gente que todavía se confunde. Pero ya para lo que es la experiencia del cliente bancario, yo sí veo que hay implementaciones nuevas que van por esta línea, que podríamos decir que va por lo generativo. Yo veo, por ejemplo, que algunos bancos están incluyendo chatbots, no solamente para servicio, sino incluso para tratar de educar en términos financieros a su público. Sí. Me gustaría tu opinión ahí también. Sí, de hecho, chatbots es una de las herramientas de inteligencia artificial más visibles para el cliente. Los chatbots hay para servicio a clientes externos, pero también hay para servicio a clientes internos a la entidad. Se desarrollan estas soluciones robotizadas donde se pueden configurar respuestas automáticas para poder
aligerar la carga del humano a respuestas que pueden ser mucho más automáticas. Por ejemplo, horario de servicio de una oficina o estatus de una solicitud o cuáles son las condiciones o los requisitos para un préstamo. Eso puede ofrecerse de manera automática, aligera la carga del humano que puede agregar mayor valor a ese contacto con el cliente externo. E incluso lo están desarrollando a nivel interno de las entidades porque un chatbot interno que esté cerrado, con confidencialidad de la información, se puede vaciar las políticas, los procedimientos de la entidad y eso permite que entonces clientes internos, cuando tengan dudas, puedan entonces, y cuando me refiero a clientes internos, o sea, de departamentos, o sea, los colaboradores, puedan acceder a ese chatbot para poder entonces tener respuestas automáticas a consultas y procesos específicos que ellos puedan tener dudas. Ese chatbot hace que la experiencia de servicio al cliente sea mucho más rápido, no tengan que esperar mucho tiempo. Por ejemplo, si llama un call center y tiene que esperar turno, puede tener respuestas rápidas a determinadas cosas. Evidentemente que lo ideal es que ese chatbot termine con esa opción de un humano, por si no estás satisfecho con la respuesta que te está dando de manera automática o robotizada, tú puedas entonces sí tener un contacto humano. Pero no solamente chatbots, o sea, también hay otras soluciones tecnológicas que están basadas en inteligencia artificial que no son completamente visibles para el cliente, que es, por ejemplo, la originación, o sea, la aprobación de préstamos. Hay procesos que se utilizan que son motores de decisiones. Esos motores de decisiones de aprobación de préstamos están basados en inteligencia artificial y la banca dominicana lo utiliza. Utiliza, por ejemplo, los niveles de ingresos, el score crediticio de la persona, su edad, el nivel de endeudamiento que tiene, entre muchas otras variables. Y en base a esas variables, entonces rápidamente puede entonces tomar una decisión de si aprobar ese crédito, de si referirlo o rechazarlo. Y entonces de ahí pasan las políticas de la entidad, donde la entidad decide, bueno, ese motor de decisión concluye ahí con esa decisión de la inteligencia artificial o entonces pasa a un área de análisis de crédito para entonces tomar en consideración quizás otros elementos que valen la pena considerar. Justamente esa era la pregunta que te iba a hacer, de si este proceso que estás mencionando se le deja únicamente en manos de inteligencia artificial o si hay otros niveles. Tú acabas de dar la idea de que sí lo hay, dependiendo del caso. La pregunta yo la hago más que nada porque todos sabemos que el sesgo es una realidad en herramientas de inteligencia artificial y eso tiene que ver con la forma en que estos sistemas son entrenados. Y algunas veces se han tomado decisiones basadas únicamente en lo que indican estas herramientas o sistemas que podríamos decir que se consideran injustas. ¿Qué tan al tanto está la banca dominicana de que esos sesgos existen y pueden en ocasiones dar un resultado que quizás no sea el más justo? Mire, yo creo que es una oportunidad de regulación que tenemos como país para poder, para continuar estos avances que han marcado normas tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Banco, han potencializado, o sea, han permitido que se desarrolle mucho más la inteligencia artificial y que la banca dominicana pueda basarse en eso. Pero también hay que saber que hay riesgos cuando se aplica la inteligencia artificial. Entre ellos lo que comentas, ciertos sesgos que tienen que ver con los algoritmos que se configuran en las entidades. Entonces, justamente, siguiendo el ejemplo de la originación y de la aprobación de los créditos, si hay un algoritmo diseñado en el que se basa ese motor de decisión para aprobar los créditos, es importante que previo a pasar la producción se hagan ciertas pruebas para ver si con las mismas variables, por ejemplo, hubiera algún sesgo por sexo. Es decir, manteniendo todas las otras variables iguales, vamos a ver si este algoritmo crea un sesgo desfavorable hacia la mujer por los niveles de ingresos en el que tradicionalmente están inferiores a los hombres. Pero una vez esté adoptado y que inicialmente esto sea revisado por el área de tecnología, por ciencia de datos, el mismo consejo de administración de la entidad lo revise y esto sea aprobado, luego que esté implementado, entonces hay que hacer auditorías continuas para poder verificar que este modelo que fue diseñado no sea obsolescente. O sea, la obsolescencia de los algoritmos es un elemento que hay que considerar
que hay que tomar en cuenta y cada periodo hay que hacer un proceso de auditoría de esos modelos para verificar que no se estén desarrollando algunas inequidades en el mercado con esas decisiones. Porque lo que se busca con la inteligencia artificial, automatizar procesos, como bien comentabas, poder agilizar ciertos procesos para que justamente el crédito le llegue de una manera más rápida a las personas y los servicios también. Pero esto tiene que venir de la mano de un enfoque como país que tenemos, que es de la inclusión financiera. Entonces, por hacer las cosas mucho más eficientes, no podemos excluir de una manera automática, por no auditar esos modelos en los que están basados, por ejemplo, esos motores de decisiones. Y eso es uno de los ejemplos, uno de los tantos ejemplos. Pero igual, cuando esos chatbots responden, también hay que hacer las auditorías para ver cómo están vinculándose con los clientes. Entonces, hay oportunidades, yo creo que hay una oportunidad de regulación. Aquí, desde pandemia, pues la velocidad en el que se ha desarrollado lo digital en la República Dominicana ha sido enorme. Y eso ha sido gracias también a la normativa que lo ha permitido, por ejemplo, con el onboarding digital, la revisión del reglamento de sistemas de pago. Entonces, eso ha implicado otros riesgos que, bueno, justamente en estos días vi que tuvo la Superintendencia de Banco que emitir un aviso porque también la inteligencia artificial crea riesgos como los deepfakes y están suplantando la identidad del superintendente de banco para hacer creer a las personas de que se estaba haciendo un llamado para invertir en un esquema específico. Entonces, esos son riesgos que todo el mundo debe conocerlo y debe estar consciente de que así como hay ventajas con la inteligencia artificial, hay que ponerle límites para que esos riesgos no se materialicen. Efectivamente, iba a comentar algo de esos deepfakes que ya tú aquí mismo pusiste un caso específico, el de la Superintendencia de Bancos. No sería la primera vez que ocurre y lamentablemente podría decir que ese tipo de uso indebido de inteligencia artificial va en aumento, porque anteriormente se han utilizado figuras como las del presidente Abinader, por ejemplo, o de expresidentes como Leonel Fernández, precisamente tratando de atraer gente a hacer inversiones que al final van a ser un engaño. Y ahí podríamos decir que la inteligencia artificial es arma de doble filo, porque tanto te ayuda como te puede desayudar. Sí. En el caso de los deepfakes, se ha demostrado que no es tan fácil controlar esto, lamentablemente. ¿Qué tú dirías que hace la banca para evitar precisamente que los clientes caigan en ganchos por esta causa? Porque recordemos que deepfake no es únicamente un anuncio como el que mencionabas de que quieres hacer una inversión, hazla aquí. También puede venir a través de mensajería, aparentemente del banco, o un mensaje de texto, o quizás un correo electrónico con un video incluido, o una foto falsa. Y ahí yo creo que hay un punto a tomar en cuenta y que no sé qué tanto la banca dominicana lo está trabajando porque ha habido muchos casos. Ha habido muchos casos, es cierto, y esos casos se han manejado con educación, con transparencia, y eso es lo importante, que inmediatamente esto ocurra con transparencia, se divulgue para que las personas estén conscientes de lo que está sucediendo y puedan entonces advertir ese riesgo a tiempo. Eso viene de educación ya, primero transparencia cuando ocurre esto, pero también educación preventiva, para poder educar a todos los usuarios financieros, ciudadanos también, potenciales usuarios financieros, que estén conscientes de cuáles son las fuentes oficiales, no solamente fuentes oficiales gubernamentales, en este caso organismo supervisor, que es la Superintendencia de Banco, organismo regulador, el Banco Central, en el caso del mercado de valores, Superintendencia del Mercado de Valores, o sea, que sepan cuáles son las instancias oficiales, pero también cuáles son las cuentas de redes sociales, como también la página web de su entidad financiera, para que no vaya a acceder a informaciones que no son por esas fuentes oficiales. Entonces, además de eso, también ha habido, o sea, ya hemos visto publicaciones por parte de las entidades también haciendo un llamado a las personas a que antes de dar clic o compartir información o entrar en algún esquema de inversión, que verifique cuál es el origen del mensaje que está recibiendo, para que vea si efectivamente es una fuente confiable o no. Pero
algo que ocurre detrás, que muchos quizás no sepan, es que las entidades también están monitoreando la web. Entonces, le llegan alertas de quién pueden estar deseando suplantar la web de la entidad o suplantar una identidad, y esas alertas entonces automáticamente se trabajan desde las áreas de ciberseguridad para poder entonces atacar esto y que eso no prospere. Entonces, es una forma de proteger a los clientes para que ellos no se vean afectados por estos esquemas que ya están advirtiendo la entidad de que están tratando de desplegarlo. Eso es algo que desde el reglamento de ciberseguridad, que ya tiene más de 7 años, se viene fortaleciendo, o sea, empujando el fortalecimiento en las entidades financieras en cuanto a esto. Por suerte, eso fue previo, ese reglamento fue previo a la pandemia, porque con ese auge de las transacciones, solamente en el LBTR, esos pagos al instante pasaron de 7 millones a 32 millones en cuestión de 4 años, post pandemia. Entonces, eso hizo que las entidades se fueran preparando para justamente proteger al cliente en esto. No significa que no estamos exentos y que no pueda seguir, porque hay mucha creatividad y realmente lo vemos incluso a nivel internacional de lo que ocurre, pero lo bueno es advertirlo, ser transparente y que las personas estén siempre al tanto de las informaciones y de las noticias. Claro que sí, porque la realidad es que los hackers están siempre 2 o 3 pasos más adelante que el resto de la industria, cualquiera que sea. El caso de la banca es especialmente atractivo para ellos por el tema de la información financiera y que por ahí es muy fácil ellos lograr sus objetivos, que siempre son hacer daño al máximo nivel. Justamente la inteligencia artificial aquí también prueba ser un arma que puede ser muy utilizada por los bancos, no solamente para evitar ese tipo de fraudes que hemos comentado aquí. Internamente también sabemos que los bancos son vulnerables a recibir ciberataques. Y la inteligencia artificial puede ser también un aliado. ¿Qué nos puede decir al respecto en el caso local? Bueno, sí, se utiliza, por eso decía también ahorita que la inteligencia artificial tiene sus riesgos, así como se utiliza esta herramienta para desarrollar, automatizar, desarrollar soluciones, automatizar procesos, es algo muy positivo. También se utiliza la inteligencia artificial para poder hacer daño. Entonces, por ejemplo, en el caso de phishing, antes era muy común decir, bueno, una forma muy fácil de tú identificar si el mensaje que te está llegando es fraudulento es si tienes errores gramaticales. Pero ¿qué pasa? Que ahora con la inteligencia artificial generativa puedes desarrollar un texto sin errores gramaticales y ortográficos, cuestión de segundos. Entonces, ya por ejemplo eso no es una forma de tú alertar de que el mensaje es fraudulento. Entonces, ahí va evolucionando todo. Y por ejemplo, en ese caso, lo primero es ver el destinatario. Ahí es difícil, pueden poner un nombre muy similar, pero la oficial se va a mantener. Entonces, esos casos sí, definitivamente ocurren y se utiliza la inteligencia artificial para poder atacar las entidades, pero por eso aquí en la República Dominicana, sobre todo, ha tenido mucho éxito, y es por la forma en que se comparte la información. Dentro del mundo de la ciberseguridad, aquí las entidades financieras comparten las informaciones para poder robustecer la plataforma en la República Dominicana y que no sea vulnerable a estos ataques. Entonces, que esos ataques se queden como ataques y no se conviertan en incidentes, y eso ha sido parte de la estrategia también desde el Banco Central, donde ha desarrollado incluso un centro que depende del Banco Central solamente para esos ataques a la banca dominicana y que pueda protegerse la confianza también en el sistema, porque todo un esfuerzo en base a unos ataques que puedan suceder y que puedan materializarse, entonces se puede caer. Yo creo que aquí lo que nosotros hemos estado viendo es un desarrollo, o sea, un nivel de madurez que sigue creciendo y que nos protege a todos, que nos beneficia a todos. Es algo todavía que está ongoing, porque también es una cuestión también generacional. Aquellas generaciones que están acostumbrados a manejar el efectivo todavía le cuesta entender la parte digital, y cuando escuchan noticias como estas no saben si están seguros, y por eso es bueno
que se sepa todo ese esfuerzo que se está haciendo desde la banca y la inversión que se está haciendo para protegerlo, porque también cuando se materializan algunos de esos fraudes, por ejemplo, operaciones, situaciones como esta, esto implica un costo también para la entidad que tiene que asumir, que tiene que por tanto, velar porque esto no se materialice. Es un riesgo operacional que ellos los están viendo, se evalúa, se monitorea, incluso a nivel de comité de riesgo, a nivel de consejo. Entonces, son cosas que sí se están viendo, hay estudios, y que lo bueno es que esa información cada vez se comparte, incluso a nivel internacional, para saber por dónde tenemos que ir haciendo esos desarrollos. Claro que sí. Y hay que aclarar que cuando hablas de que tiene un costo para la entidad, Sí. no es únicamente un costo financiero, porque también la reputación Sí. y la percepción sufren mucho. Sí, sí. Y por eso es importante saber que ese tipo de esfuerzos se hacen, porque eso también le da seguridad al público de que el sistema bancario dominicano, tal como dicen los representantes, realmente sí está, como vamos a decir, está blindado, está protegido, ellos están al tanto de lo que ocurre, pero sobre todo están a la vanguardia en la adopción de tecnologías. Sí, y déjame decirte, Rocío, con el onboarding digital se le abre la posibilidad a los clientes de hacerse, o de los ciudadanos, hacerse clientes de las entidades. Está fabuloso, porque desde donde estés, tú puedes hacerte cliente de esa entidad sin tener que trasladarte físicamente. Ahora, por ejemplo, cuando se lanza esa posibilidad de hacer ese proceso de onboarding vía digital, ¿qué hace la Superintendencia de Banco? Establece mediante una normativa de que la entidad debe garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información que está compartiendo la persona. Y dentro de eso, ¿qué hacen las entidades? Previo a lanzar esa posibilidad del onboarding y de desarrollo, poner la producción, verifican que tienen todos los elementos de seguridad necesarios para validar que la persona que está subiendo la cédula, que está diciendo que es Rocío, es verdaderamente Rocío. Entonces, ahí asumen ciertos parámetros que están definidos, como que tienen que poner su rostro de diferentes formas, deben cargar la cédula, deben de validar la localización geográfica. Entonces, todos esos elementos lo que han hecho es robustecer esa tecnología y ese desarrollo para garantizarle al cliente que puede confiar justamente en ese proceso y en la entidad. Claro que sí, porque si no hay esa confianza, pues la gente simplemente no se va a aventurar. Sí, sí. Y sabemos que hay unas metas de bancarización, porque hasta hace unos años podemos decir que el nivel de bancarización aquí era bajo en el país. Sí. Lógicamente esto ha ido aumentando Así y es. precisamente creo que la inclusión de estas tecnologías ayuda en esta parte. Correcto. Eso me lleva a una pregunta más. Hablamos ahorita de que hay sesgos en inteligencia artificial, Sí. pero esos sesgos, como todo, se pueden trabajar. ¿Tú dirías que a mediano o largo plazo esto podría ayudar a que haya una mayor inclusión financiera? La inteligencia artificial y las tecnologías, lo han demostrado incluso en otros países, ha sido una herramienta y un canal para incluir financieramente a muchas personas, sobre todo que están aisladas y que están retiradas de las sucursales bancarias. Permite poder hacer transacciones desde donde estén, permite que también mujeres que tienen que conciliar la vida laboral con la vida familiar puedan realizar operaciones y acceder al sistema financiero sin tener que trasladarse durante mucho tiempo o asumir un costo de transporte. Eso lo hemos visto en países y estudiado en países de África, y aquí lo hemos visto también, que a través de estas herramientas, entonces ya vemos la evolución. Muchas de estas herramientas que se han desarrollado ya tienen hasta un 2% de participación dentro de todos los productos que se tienen. Y esas cuentas, al poder hacerse ese proceso de hecho de onboarding digital que ahora comentaba, permite que las personas accedan a cuentas de ahorro y después, posteriormente, en una segunda etapa, también accedan a préstamos. Entonces, no solamente se están incluyendo en un sistema y está siendo visible para la entidad, sino que también después pueden acceder a otros servicios y otros productos que necesitan. Entonces, definitivamente, se ha visto esto a nivel internacional y aquí lo estamos asumiendo, y lo estamos asumiendo también con mucha responsabilidad. Innovación, pero con responsabilidad, para que esa inteligencia artificial tenga ciertos límites que
combinen la innovación pero con la seguridad también. Y lo seguiremos viendo con los indicadores que hemos visto. De hecho, la inclusión financiera aquí ahora ha aumentado hasta un 65%. Y mucho de esto tiene que ver con la digitalización y con los productos y las normas que se han lanzado en los últimos años. Excelente, Liliana. Yo te agradezco una vez más el haber venido aquí a compartir estos conocimientos que son sumamente valiosos. Siempre es una buena idea que el público tenga conocimiento de cómo la banca dominicana funciona y sobre todo cuando hay tanta tecnología por el medio. Así que nuevamente muchísimas gracias. Ya tú sabes que la invitación sigue abierta porque este tema es, como bien dices, continuo. Así que por aquí te esperamos en otra ocasión. Gracias a ustedes. Un placer para mí. Igual, gracias. Pasamos ahora al ritmo tecnológico local, donde vamos a conocer algunos detalles del anuncio de Google para el país. Google, gigante multinacional tecnológica, presentará los detalles de una importante inversión para construir en República Dominicana un puerto de intercambio digital. Esta infraestructura, diseñada para recibir hasta 4 cables submarinos de fibra óptica, coloca al país en el mapa global de la conectividad digital y fortalece su potencial para convertirse en un hub regional de servicios tecnológicos. Este proyecto, cuya primera fase supera solo en República Dominicana $500 billones de inversión, representa un hito estratégico en la evolución tecnológica y económica de nuestro país. La magnitud del proyecto evidencia la confianza del sector privado internacional en la estabilidad, competitividad y proyección del ecosistema digital dominicano. I've been an engineer at Google for 15 years, and I've been a part of some really transformational technologies. Google Search, YouTube, Maps, Cloud. But we're in an era that we believe is the most transformational technology yet. That is AI. And everyone talks about the problems of new technology like deep fakes and how AI creates unreal things. But I want to talk briefly about what we see as the biggest risk, and that is the AI divide. The impact of the digital divide is very, very real. But with AI being so transformative, the impact of an AI divide is even larger. Hoy es un día importante. Hoy es un día muy importante para el presente y sobre todo para el futuro de la República Dominicana. Este proyecto me genera una profunda satisfacción. No solo como presidente, sino como ciudadano dominicano. Es una inversión concreta que inicia su construcción el próximo mes de marzo y que marca un antes y un después en nuestra infraestructura tecnológica. Cuando se habla de la instalación de 2 cables submarinos, y que esto significaría multiplicar por 3 lo que hay actualmente, pero es mucho más en términos de capacidad, debido a que el cable tiene de última tecnología, y estamos hablando de multiplicar exponencialmente la capacidad que tenemos actualmente en términos de infraestructura digital. Estos 2 cables submarinos y las acciones programadas dentro del plan de despliegue, como dije, incrementarán de manera significativa nuestra capacidad de transmisión de datos. Mejorará la redundancia de nuestra conectividad y reducirá la latencia en los servicios digitales. Pero más allá de los términos técnicos,
lo que significa, amigos y amigas, es simple y poderoso. Más velocidad, más seguridad, más resiliencia y más oportunidades para nuestro país. Después de este cable, nuestra competitividad en la parte digital se multiplica varias veces y en términos relativos con los otros países, pues estaremos en una posición mucho mejor para establecerse grandes empresas de este sector en la República Dominicana. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Mucha información como de costumbre para analizar y reflexionar. Algo que me gustó bastante fue del Rincón del Experto que Liliana, como de costumbre, nos ofreció algunos datos muy interesantes de cómo está operando la banca dominicana y de cómo se están aprovechando estas tendencias de inteligencia artificial para beneficio tanto de entidades como de los usuarios. Como siempre, Liliana con una cátedra magistral de cómo es que va evolucionando, cuáles son las nuevas tendencias y siempre es bien recibida con todas estas informaciones. Entonces, cabe resaltar también de que no solamente es para temas de ocio que se utiliza la IA, sino para cosas que edifican. La muestra está en lo que Liliana expuso. Así es. Y claro está, no podemos obviar actualidad tecnológica porque, como indica el nombre del segmento, esto es lo que está pasando. Y yo diría, a título personal, que estamos en una etapa donde tenemos que caminar e hilar muy fino porque nos quieren introducir una narrativa donde definitivamente el humano ya no es el centro, sino que se pretende, y esto viene desde hace décadas, pero cada vez con mayor fuerza, se pretende que haya una especie de rendición ante tecnología y que la tecnología sea lo que venga a ocupar el sitial de dominio. Esto puede ser peligroso y de hecho estamos viendo ya algunos efectos nocivos. Incluso voy más lejos. Este caso yo lo diría de que muchas personas no están diferenciando el acto del amago. Y esto lo voy a resumir en un término que pocas personas conocen. No hay una traducción directamente en español, pero lo voy a resumir en una palabra: gaslighting. Eso es lo que tenemos. Mucha información, digamos que divergente, disrupción, disonancia cognitiva, toda información disonante, ruido, pero no nos están diciendo la verdad. Ponen todo esto, por ejemplo, el tema de los Terian, para mencionarlo, que no lo voy a mencionar de nuevo. Esto lo están utilizando como una cortina de humo. ¿Ocultando qué? No sabemos. Simplemente mantengamos los ojos abiertos porque un tema que debe caer en categoría de sanidad mental no podemos romantizarlo ni podemos permitirlo. Y recordemos también, algo que comentamos mucho es que hay ingeniería social en cada hackeo, cada fraude. Podemos decir que las redes sociales son la forma más pura de esa ingeniería social de la que tanto se habla. Y creo que la muestra la acaba de dar Jesús con el tema de los Terians y de cómo los algoritmos nos han forzado a ver un tema que en realidad no debería de tener importancia fuera de estamentos de psicología y psiquiatría. Porque realmente es un tema que, honestamente, no nos interesa. Así es. Con esto llegamos a la parte final. Como de costumbre, quédense con el resto de la programación de BTV Canal 32. Recuerden también seguirnos en las redes sociales y nos vemos la semana próxima.